Hola, buen día. Nosotros somos alumnos de la Universidad Pedagógica Nacional UPN. Nosotros le vamos a hablar sobre la educación y transformaciones del mundo y México de 1940 a 1958. Este equipo está integrado por Ayala Costa Alejandra, Estrada de Itana Sofía, García Fierros Jared, Valdés Pinto Exael y por su servidora Angulo López Michelle. La educación en México es un derecho básico de todos, niños y niñas, tanto como los adolescentes. Les proporciona habilidades y conocimientos necesarios para desarrollarse como adultos y además le da herramientas para conocer y ejercer sus otros derechos. La educación en México tenía un gran problema, la falta de configurar un modelo educativo, es decir, un ejemplo de la educación superior. Existen diferencias en la calidad de los procesos de enseñanza, sobre todo los aprendizajes. La educación en México se sustenta en un sistema educativo cuyos niveles mexicanos eran educación inicial, educación básica y educación media superior. Historia de la capacitación en México. En los años 70, con una economía cerrada y escasa competencia, las compañías mexicanas no hacían demasiado esfuerzo ni tenían interés en desarrollar a sus empleados. La situación comenzó a cambiar en 1978, cuando el presidente mexicano José López Portillo se dio cuenta de la necesidad de incrementar el nivel de productividad industrial del país. Entonces aprobó varias leyes para la legislación laboral mexicana. Con el explosivo crecimiento industrial durante los 90, la implementación del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, la necesidad de capacitación profesional se volvió obligatoria. El aumento de la inversión extranjera en México también provocó otros tipos de entrenamiento como programas transculturales y capacitación directa. En el año 1971, la propia Secretaría realizó acciones para garantizar y supervisar formalmente a las empresas la formación profesional de los trabajadores y se crea el Departamento de Vigilancia de Capacitación del Trabajo, supervisada por la Dirección General del Trabajo. Las funciones de este departamento eran promover la aplicación de las nuevas disposiciones de materia de capacitación, vigilar en que los centros de trabajo se capaciten los trabajadores. Para entonces, en el 2000, después de un gran esfuerzo en capacitación, el cambio en el desempeño de las mayorías de los mexicanos es evidente. Muchas fábricas han comenzado a ser reconocidas como líderes en calidad y productividad y han obtenido reconocimientos internacionales. La creación del Sistema Nacional. En el año de 1915 se dan los primeros pasos de la transformación educativa a escuelas, artes y oficios para varones. En los años 20, José Vasconcelos, quien promovió la creación de la Secretaría de Educación Pública, se dice que fue impulsado la enseñanza técnica al aumentar el número de escuelas para niños y niñas. Las escuelas creadas por Vasconcelos se irán transformando a lo largo de las décadas, entre 20 y 30, al grado de ser base para la creación de la Institución Politécnico Nacional en 1936, donde se comienza a crear este Sistema Nacional de Educación Técnica. Se dice que tiene como antecedentes la conformación y reconocimientos del Instituto Politécnico a partir del año 1940. En 1948, Politécnico creó el Departamento de Capacitación Técnica para los trabajadores que se están a cargo de integrar y coordinar las escuelas a nivel de medio básico y medio superior. Esto se constituye en la educación del modelo educativo politécnico y por la integración de los requerimientos de cada región para conformar las primeras instituciones de la tecnología. Y por último, en el año 2005 se tomó la decisión de suprimir la Secretaría de Educación e Investigación de la Tecnología. México en la Segunda Guerra Mundial. La participación en México en la Segunda Guerra Mundial tuvo lugares en los últimos años del conflicto desde 1942 a 1945. Dentro del bando aliado, en un primer momento su colaboración fue indirecta mediante la venta de materiales primas y el aporte de trabajadores. Más adelante envió un escuadrón aéreo para que combatiera
en frente del Pacífico. El estado de guerra es la guerra con todas sus consecuencias, dijo el entonces presidente Manuel Ávila Camacho al anunciar que México se sumaba a la Segunda Guerra Mundial tras 2 ataques de barcos mexicanos en parte de los alemanes. El 28 de mayo de 1942, durante la Segunda Guerra Mundial, México declaró la guerra a las potencias del eje, Italia, Alemania y Japón, para defender la soberanía nacional de las 2 agresiones cometidas, en donde murieron 23 tripulantes mexicanos. El primer ataque sucedió el 13 de mayo, cuando embarcaciones alemanas torpedearon y por lo tanto provocaron el hundimiento del barco mexicano llamado el Potrero del Llano. Ante lo sucedido, México emitió un documento para que Alemania hiciera responsable y cubriera la indemnización por los daños y perjuicios causados. Pero la Cancillería alemana ni siquiera aceptó recibir la petición. Al contrario, días después se hizo el segundo ataque al Faja de Oro, a pesar de que México se mantenía neutral en el conflicto bélico. La declaración de estado de guerra fue decretada por el entonces presidente Manuel Ávila Camacho y hacía constar que nuestro país y los países del eje se encontraban en estado de guerra desde el 22 de mayo de 1942. Finalmente, esto causó que el 8 de mayo de 1944 se anunciara la participación del Escuadrón 201 a la Fuerza Aérea Mexicana para que hiciera frente a la guerra. Aunque la participación directa de México en la Segunda Guerra Mundial fue escasa, el conflicto internacional influyó profundamente en la política y economía del país. A diferencia de la mayoría de las naciones involucradas, por los efectos de la guerra fueron en gran medida positivos para México. Bueno, ahora por último les voy a hablar acerca del conflicto estudiantil de 1968. Bueno, en julio de 1968, durante el gobierno del presidente Gustavo Díaz, se iniciaron una serie de manifestaciones y marchas estudiantiles en la Ciudad de México que criticaban el autoritarismo del gobierno, así apoyaban las propuestas que habían en el mundo y también pedían más que nada que se respetara la autonomía de los universitarios. Bueno, este movimiento estudiantil tuvo un carácter social, ya que no solamente participaron los estudiantes universitarios, sino que se unieron preparatorias, profesores, obreros, amas de casa, sindicatos e intelectuales tanto de la Ciudad de México como en el interior de la República. Bueno, con todos estos representantes se formó el Consejo Nacional de Huelga, que a mediados de septiembre se empezó a sufrir una represión con la entrada del ejército a la ciudad universitaria. En ese momento se decía que se calculaba una docena de muertos y también 100 detenidos o desaparecidos. Bueno, la tragedia de este conflicto fue que el 6 de octubre, en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, un helicóptero comenzó a sobrevolar la plaza. Desde él se empezaron a disparar bengalas, siendo esta la señal para que los francotiradores del batallón comenzaran a disparar fuego sobre las personas que estaban reunidas en esa manifestación, habiendo estudiantes, madres, hijos, profesores, obreros, entre más personas. Estas personas, por tratar de protegerse, trataron de meterse a los edificios que estaban cercanos, pero no pudieron salvarse, ya que los del ejército se tomaron la libertad de entrar a esos departamentos para poder acabar con la vida de esos jóvenes. Y el número de muertos por la masacre se ascendió a 30 y en los hospitales se reportaron 57 heridos gravemente. Algo a mencionar muy importante es que el Estado mexicano realizó graves violaciones a los derechos humanos de la población. Entre esos está el derecho a la vida, derecho a libre expresión, derecho a la seguridad jurídica, derecho a la libertad, derecho a la legalidad, derecho a la procuración de justicia a los agraviados y a sus familias, y por último, el derecho a la protección contra la detención arbitraria. Bueno, base a esto surgieron cambios muy importantes y entre esos fue hacia la educación,
ya que se hicieron planes para poder expandir la capacidad de la educación básica y secundaria en los niveles de educación media y superior. También fue un plan muy importante atender la educación de los adultos, así para poder actualizar métodos de enseñanza y reestructurar los políticos educativos. También surgió una especie de apertura en donde los académicos, educadores y estudiantes tenían un cierto espacio de expresión hacia el interior de las universidades. O sea, es decir, ellos tenían voz y voto para decir, estoy de acuerdo con esto, no estoy de acuerdo con esto, me parece bien, me siento así, de acuerdo a los nuevos proyectos que se hacían o los planes educativos que se iban dando. Esto a través de diversos proyectos educativos que surgieron en la década de los 70.